¿Ha tocado a usted, hermano, lidiar con una persona que no avanza al ritmo que usted quisiera que avance? Esos raros casos donde la gente no camina como nosotros quisiéramos que caminen. ¿Ah? Sí, lo digo eso más como una ironía que otra cosa. Es el eterno tormento, por ejemplo, de cuando nos dejan trabajos o nos dejaban trabajos de grupo en el colegio, ¿no es cierto? Hay algunos que iban avanzando muy rápido, otros que iban con la paciencia de que más se pudiera. Y el asunto es que para terminar el trabajo todos tenían que entregar su parte. Así que los que eran más rápidos, pues tenían que tener paciencia para con los que no eran tan rápidos. Y sé que muchos hemos tenido la tentación de repente decir, ya no espero más a esa persona, ya no tengo tiempo para esperar, por el bien del grupo lo vamos a dejar atrás. Desde el punto de vista pragmático, eso es fácil llegar a decir este tipo de cosas, pero ahora te pido que te pongas en los zapatos de esa persona que estaría quedando atrás. Que en lugar de tú ser el que desesperado, que ya no puede esperar y tiene que avanzar, que tú más bien te pongas en los zapatos de aquel que no puede avanzar quizás tan rápido. ¿No te gustaría que te tuvieran un poco de paciencia? ¿Sí o no? Hoy vamos a ver, amados hermanos, a través de este texto, cómo podemos nosotros ayudar a aquellos que se están quedando atrás. Para recordar un poquito el contexto de este pasaje, para los que llegaron tarde, hemos leído Josué 17, del 12 en adelante hasta el 18:10. Josué 17, 12 al 18:10. En esta segunda sección vemos que se está distribuyendo la tierra, como ya lo hemos visto en otros momentos. Hemos saltado algunos pasajes porque, aunque son muy importantes porque confirman que Dios está entregando la tierra a Israel, no es muy fácil predicarlos porque son básicamente descripciones geográficas. Hasta este momento, ya la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ha recibido su porción de tierra al otro lado del Jordán. Recordemos que ellos ya habían recibido tierras antes de cruzar el Jordán. Ya habíamos visto la semana pasada que Caleb había recibido su porción de tierra y Judá también al sur de Israel. Hoy vamos a ver lo que sucedió con estas tribus, las 9 tribus que quedaban en sí mismo, que son Efraín y Manasés, que ellos ya habían recibido una parte al norte, y 7 tribus que todavía no habían recibido absolutamente nada. Porque en ellos vamos a ver la necesidad que tenemos de movernos en sí mismo, en cuanto a hablando espiritualmente, pero también qué debemos hacer nosotros con aquellos que no caminan rápidamente. Bien, comencemos viendo el primer grupo que está en el capítulo 17 del versículo del 12 al 18. En nuestro contexto encontramos estos dos grupos entonces, en el capítulo 17 a Efraín y la media tribu de Manasés, y en el capítulo 18 van a estar las 7 tribus restantes. ¿Y quien les va a ayudar a los dos grupos? ¿Quién es? Josué. Josué es el que va a ayudar a estos dos grupos. Veamos los versículos 12 y 13, nuevamente del capítulo 17, leemos, dice: Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Este pasaje nos comienza mostrando que Manasés, la media tribu de Manasés, que no había tomado tierra al otro lado, sino que había quedado para la tierra prometida, no había podido tomar completamente las ciudades de los cananeos. Al menos pudieron hacerlo tributario. ¿Qué significa tributario?
que ellos en alguna manera exactamente estaban subyugados a Manasés, tenían que pagar tributo, podían vivir en esas tierras, pero tenían que pagar un tributo a Manasés. ¿Esto es bueno o malo lo que hicieron? ¿Es lo que tenían que hacer o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue la orden de Dios que hicieran tributarios a los cananeos? No, en realidad no. Si bien es cierto, desde el lado positivo podemos decir, por lo menos los sometieron, por lo menos hicieron a estas ciudades cananeas, las subyugaron, las sometieron, es mejor que nada. Pero la voluntad de Dios no era esa. Ya lo hemos visto en muchos lugares en las prédicas anteriores. Y les vuelvo a recordar, por ejemplo, Éxodo 23:23, el Señor hablando acerca de estas naciones cananeas, el Señor dice, a las cuales yo haré destruir. Las echarán, dice más adelante, echarán fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. El objetivo del Señor, recordemos que Él estaba trayendo juicio sobre estas ciudades por su enorme cantidad de pecado que Dios había estado tolerando durante siglos, hasta que llegó el momento de que la paciencia de Dios se acabó y vino a ellos con juicio de destrucción. E Israel tenía que hacer eso. La promesa de Dios es que estos pueblos tenían que ser derrotados, no sometidos. Dios había establecido que Israel sí podía someter pueblos, pero pueblos fuera de la tierra prometida. Los pueblos cananeos, repito, tenían que pasar por el juicio de Dios. Pero los hijos de Manasés estaban mostrando, al no poder destruirlos, al no poder echarlos, estaban mostrando incredulidad hacia la promesa de Dios. Y ese es el punto de fondo acá. Porque ellos estaban confiando en su fuerza, como vamos a ver un poco más adelante. Ellos estaban confiando en sus capacidades y no estaban confiando en la promesa que Dios les había dado de que Él iba a destruir. Amado hermano, es que las promesas de Dios no podían ser más claras. Si lo puede, léalo en su casa, Éxodo 23:23 en adelante. Dios dice, Él no dice, tú destruirás, tú los echarás fuera. Él dice, yo los destruiré, yo los echaré fuera. Manasés simplemente tenía que creer en la promesa de Dios y actuar sobre esa promesa. Si bien es cierto, todo Israel había tenido inicialmente fe en esa promesa de Dios, porque habían derrotado a muchos cananeos y la guerra ya no se volvió un asunto nacional, sino que cada tribu ahora tenía que pelear sus pequeñas batallas para ganar todo su terreno, pero su fe se detuvo, por decirlo así. No siguieron confiando, no fue una fe perseverante. Ahí donde nos encontramos ahora en el versículo 14. Los hijos de Manasés se encuentran que lo que les ha tocado hasta ahorita es muy pequeño para ellos. Y nos dice el versículo 14. Y los hijos de José, pregunto, ¿cuántos hijos tuvo José? 2, que se llamaron Efraín y Manasés. Estas dos tribus, la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, son los hijos de José. Dice, y los hijos de José, hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Las tribus de José vienen a Josué y vienen a reclamarle lo que ellos no han recibido. Recordemos, ¿quién era el primogénito de Jacob? Rubén. Muy bien. Pero ¿quién recibió la bendición del primogénito por parte de Jacob? José. José es el que recibe la bendición del primogénito. José era de los 12 hijos, era el penúltimo.
Pero a este hijo penúltimo, Jacob le da la bendición del primogénito. Quizás para usted hoy en día no le da importancia a eso, pero para aquel tiempo era muy importante. Hoy en día, por ejemplo, un padre tiene 3 hijos. Cuando haga su herencia, ¿cuánto porcentaje le toca a cada hijo? No es cierto, cada uno recibe exactamente lo mismo, 33.3333, no es cierto. Una tercera parte para uno, una tercera parte para otro, una tercera parte para el otro. Así es como funciona nuestra cultura. En aquel tiempo no funcionaba así. El primogénito recibía 2 partes. Entonces, si eran 3 hijos, yo lo dividía no entre 3, sino entre 4. Y al primogénito, ¿cuánto le daba? 2 de esas partes. O sea, el primogénito recibiría, en este caso, el 50%, el otro hijo el 25%, dice Galilea que ya está de acuerdo con esa forma de partir, y el último hijo recibía otro 25%. El primogénito recibía doble, y el primogénito de Jacob, el que recibió la bendición, ¿quién fue? José. José tenía 2 hijos, por tanto José debió haber recibido el doble que los demás. Si todas las tribus recibían una porción, todos los demás hijos recibían una porción, ¿cuántas porciones tenía que recibir José? 2. Por eso es que cada uno de los hijos de Jacob reclama su porción, porque tenían derecho a ello. Efraín tenía que tener una porción completa y Manasés también tenía que tener una porción completa, porque ellos, los hijos de José, tenían que recibir 2, el doble que sus hermanos. ¿Se deja entender hasta ahí? Esto es lo que están reclamando los manaesitas, o en todo caso los hijos de Manasés. Es lo que están reclamándole. Ellos le están diciendo a Josué, que hasta ese momento ellos solamente han recibido una porción. ¿Y cuánto es lo que les corresponde? 2. Están reclamando algo que es correcto, están reclamando algo que está en la promesa de Dios. Dios lo había prometido y ellos tenían que recibirlo. Eso significa que estaban poniendo fe en esa promesa. Pero ¿por qué no estaban poniendo fe en la otra promesa de que Dios los iba a echar afuera a los cananeos? ¿Ve la disparidad de la fe de estos hombres? ¿No le parece como muy familiar este tipo de fe, como muy identificable con nosotros? Creemos promesas de Dios, algunas, pero otras como que no estamos muy seguros que digamos. Amado hermano, así somos muchas veces. Creemos, pero no creemos todo lo que deberíamos estar creyendo. Mira lo que hizo Josué, versículo 15. Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. ¿Qué le estaba diciendo Josué a estos hombres? Si ustedes son un pueblo tan numeroso como dicen ser y que lo eran, ¿qué era lo que tenían que hacer? Ir y conquistar las ciudades. Esa era la consecuencia lógica. No era que Dios no les había dado una segunda porción. No era que no tenían, se les había negado. Es que su propia incredulidad los estaba frenando para poder tomar todo lo que Dios había establecido para ellos. Versículo 16. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados. Los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. En otras palabras, ellos están diciendo: no podemos. La gente que habita allí, ¿qué tiene? Carros errados con H. Si le quita la H, esa R, esa errados, tiene que ver algo completamente diferente. Carros
con herraduras, en otras palabras, carros de batalla. Vayan ustedes y conquisten, les dice Josué. No podemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen carros muy poderosos. ¿En quién estaba confiando los hijos de José? En sus fuerzas. Nuevamente, Dios les había dicho que fueran. ¿Se acuerda Caleb? Lo vimos la semana pasada. Yo 85 años, pero estoy joven, pero dame la luz verde, yo voy y conquisto aquella ciudad. Un viejito de 85 años. Dios va a estar conmigo. Y ahora tenemos este pueblo gigante, grande. No podemos porque tienen carros con herraduras, carros armados. No podemos. Amado hermano, Josué les está ayudando, aunque no lo parezca, Josué les está ayudando para que ellos puedan entender la situación en la que ellos están. Mira el versículo 17. Entonces Josué dijo a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte. Le estaba repitiendo lo mismo que Dios ya le había repetido, lo vamos a ver ahora. Sino que aquel monte será tuyo, porque aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Josué aquí lo que les está recordando a estos hombres es la promesa de Dios. Dios había prometido, había derramado una bendición especial sobre José. Escucha la bendición que hace Jacob para su hijo José. En Génesis 49, 22 dice: José va a ser una rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden hasta el muro. El versículo 25 sigue diciendo: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con los cielos, con las bendiciones de los cielos arriba y con las bendiciones del abismo que está abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre. Una forma como el Señor estaba diciéndole a José que la descendencia de ellos sería poderosa, que Dios había bendecido con crecimiento y que por tanto ellos podían confiar en aquella promesa, que Dios les iba a entregar la victoria, aunque hubieran enemigos fuertes. Ellos podían alcanzar la victoria, solamente tenían que confiar y actuar. Amado hermano, este es el punto acá. No, el problema no era el poder de los hijos de José. El problema no era si ellos no tenían o tenían lo necesario para la victoria. El asunto era creer en la promesa que Dios les había dado. ¿El enemigo está armado? Sí, pero Dios prometió la victoria. Por tanto, no había razón para dudar. Y Josué les está ayudando a estos hombres para que entiendan de una buena vez de que Dios está con ellos, de que lo que tienen que hacer ellos es ir y tomar lo que Dios les da. Me conmueve Josué, porque Dios ha tenido para con su pueblo hombres con mucha paciencia. ¿Se acuerda a Moisés con el pueblo de Israel? El pueblo, mientras Moisés está recibiendo la ley, el pueblo está haciendo becerros de oro. Y aún así, cuando Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Vayan ustedes, yo no voy con ustedes. Moisés, con corazón pastoral, le dice: no, Señor, no hagas tal cosa. Si tú vas sin nosotros, ¿qué va a suceder con nosotros? Dios ha bendecido a su pueblo con personas que amen a los demás a pesar de que estén caídos. Josué es uno de ellos. Josué vio a estas tribus caídas en su incredulidad, pero ¿qué hizo?
las ayudó para que pudieran creer en la promesa de Dios. El segundo relato también va muy similar, aunque la situación de las 7 tribus es todavía peor. Mientras que en el capítulo 17 vemos estas 2 tribus de Efraín y Manasés que por lo menos habían tomado parte del territorio, en el capítulo 18 encontramos todo lo contrario. 7 de las tribus no tenían todavía territorio propio. Estas 7 tribus estaban en un peor lugar frente a Dios. Pero antes de que lo leamos, veamos el versículo 1 del capítulo 18, nada más como una pequeña observación. Dice el capítulo 1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió ¿en dónde? Silo. Recuerde ese nombre porque a partir de este momento Silo se va a convertir en la capital de Israel hasta el día en que el arca sea llevada a Jerusalén. Cuando David funde mude a Israel, a Jerusalén, el arca. Se reunió en Silo y erigieron allí, ¿qué cosa? El tabernáculo. Esto es muy importante. ¿Cuántos lugares de adoración tenía Israel? Uno solo. El único lugar donde tú podías ir y ofrecer sacrificios a Dios, ¿dónde era? En el tabernáculo. ¿Y dónde estaba el tabernáculo? En Silo. Esto nos va a servir para las siguientes semanas, pero quería remarcarlo. Versículo 2. Ahora se nos presenta lo que está sucediendo con las demás tribus. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no había repartido su posesión. Versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes por venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Señor de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes. Judá quedará en el sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo, amado hermano? Y las 7 tribus estaban mostrando también incredulidad. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Amado hermano, esto es lo que está sucediendo con estas personas que son negligentes, porque lo que deberían estar haciendo no lo han hecho. Recuerde que eso es pecado. Saber hacer el bien y no hacerlo es contado por pecado. Estas personas tienen, en palabras de Calvino, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pereza espiritual. Ellos están caídos también, al igual que los de Efraín y los de Manasés, están caídos, pero están caídos en una situación peor. Nuevamente, Efraín y Manasés por lo menos tenían su porción. Todavía no habían conquistado toda la porción, pero tenían su porción. Pero estos ni siquiera eso. Tal es la pereza que ni siquiera, todavía los de Efraín y Manasés buscan a Josué para decirles y reclamarle la promesa. Pero en este caso, ¿quién es el que tiene que ir a quién? No son las 7 tribus buscando a Josué y diciéndole: queremos nuestra porción. Es Josué yendo donde ellos, tocándole la puerta y decirle: oiga, ¿hasta cuándo vas a permanecer así? ¿Hasta cuándo vas a ser tan negligente con tu propia vida? ¿Hasta cuándo? Pero Josué no los va a abandonar. El plan de Josué es bastante sencillo. Cada una de esas 7 tribus tiene que seleccionar a 3 personas, 3 hombres. ¿Cuántos hacen en total?
3 por 7. Muy bien, 21 hombres que tienen que recorrer toda la tierra que falta de entregar, limitarla, hacerla en 7 secciones y luego ir a Josué para que eche suertes y se determine de quién es cada porción. La táctica de Josué es muy sabia. Cuando él hace que haya un representante de cada tribu, al menos un representante, eran 3 representantes por tribu, él está haciendo que las tribus participen, que las tribus se involucren en la tierra, que las personas, cada tribu tenga un testigo que diga, yo vi con mis ojos lo que nos toca. ¿Alguna vez usted se ha mudado de casa? ¿Qué ha sentido la primera vez? Espero que sea algo bueno, la primera vez que fue a visitar su nueva casa. Es un sentimiento, espero que especial, a menos de que la casa nueva sea peor que la casa anterior, pero si es una mejoría, tú vas y dices, uy, qué bonito, qué bien. Y regresas a tu casa de repente, si no fueron todos tus hermanos o no fue alguna parte de tu familia, tú llegas contándole, oye, que mira, que he visto esto, que he visto aquello, que he visto acá. Y los demás, ¿qué hacen? Se emocionan. Uy, sí, mira, ya quiero yo vivir. Eso era lo que estaba buscando Josué. Que estos hombres regresaran y animados al ver lo que Dios les estaba dando, regresaran y así las demás tribus, los demás de cada tribu se animaran y dijeran, vamos a tomarlo. Recordar lo que Dios nos da es una forma de fortalecer la fe. Escucha lo que dice el Salmo 145, versículos 5 y 7. Dice, la memoria de la multitud de tu bondad derramarán, y con tu justicia serán exaltados. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El salmista lo que está aquí diciendo es las memorias del Señor. Lo que ha hecho el Señor en nosotros, su bondad, su misericordia, es causa de mi adoración. Y eso es lo que quiere Josué, que estos hombres regresen y les muestren y les digan, miren lo que Dios nos ha dado, para que ellos se levanten de esa pereza espiritual. En el resto del texto, los versículos del 8 al 10, nos muestran que funcionó. Los hombres fueron, vieron, registraron en un libro, regresaron a Josué, echaron suerte sobre aquellas cosas y mira cómo termina el versículo 10, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Josué no se quedó solamente en el por qué son negligentes. Josué les ayudó a salir de aquella negligencia. Y nuevamente, antes de que nosotros pensemos en nosotros, primero pensemos en Cristo. Si Josué fue un hombre que buscó fortalecer la fe del pueblo de Dios y no los abandonó cuando estaban pasando por estos momentos de flaqueza espiritual, Josué es solamente una pálida sombra de quien es en realidad nuestro Señor Jesucristo. Josué solamente podía llamar a los hombres a poner su confianza en el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo hace más que simplemente exhortarnos para que creamos. Literalmente nuestro Señor Jesucristo sostiene la fe de cada uno de nosotros. Usted se recuerda que poco antes de ser negado por Pedro, esa noche que estaban comiendo juntos, Lucas 22, 31 al 32 nos dice que Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
¿Cuál era ese zarandeo? ¿Cuál era esa prueba terrible que iba a tener que pasar Pedro? Tú lo conoces, ¿no? No, yo no lo conozco. Pero tú hablas igualito que él. No, yo no conozco a ese hombre. Que te digo que tú eres de ellos. Que el Señor me mande un rayo si estoy mintiendo. Yo no lo conozco. Era la prueba que Pedro iba a tener que pasar. Una prueba terrible, negando al mismo Hijo de Dios. Era una prueba que era necesaria que sucediese, pero que no estaba lejos del control de Dios. Cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás le ha pedido para zarandearlo, él terminó diciendo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es cierto, Pedro iba a tener que tenía que pasar por esta muy dura situación, incluso que Pedro mismo iba a terminar pecando. Pero la fe de Pedro no iba a terminar siendo nula, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo iba a sostener. Y si bien es cierto, era necesario que llegara a tal punto, pero el Señor no lo iba a dejar caído. El Señor lo iba a levantar y lo iba a sostener. Amado hermano, ese es el punto acá. Si Josué sostuvo o trató de fortalecer a sus hermanos en su confianza en Dios, no hay nadie mejor que nosotros podamos confiar que en nuestro Señor Jesucristo. Antes de partir, Él también prometió dar su espíritu a sus discípulos para fortaleza. Escucha Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe lo que significa la palabra consolador en griego? Él literalmente se dice paracleto, y literalmente significa alguien que está a tu costado, alguien que está allí contigo, alguien que no te está abandonando. ¿Alguna vez te ha abandonado un amigo en el momento de crisis? De repente gritan, dice la mamá, ya, pónganse a limpiar. Y al amigo o el hermano dice, ahí te ves, tú mismo eres, tú mismo lo haces. Nuestro Dios no solamente, nuestro Señor Jesucristo no solamente nos acompaña intercediendo por nosotros en los cielos, como ya lo hemos visto en otros lugares, sino que nosotros aquí nos ha dado a su Espíritu Santo para fortalecernos. Por eso Pablo dice en Romanos 8:31 al 34, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el además que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Nuestra fe depende de ¿quién? De Cristo. Es más, la fe la recibimos de Cristo y se sostiene gracias a Él. No caeremos, y si tropezamos, no quedaremos abajo. Podemos vivir en este mundo glorificando a Dios, aún en medio de las crisis que podamos tener en cuanto a nuestra fe, porque nuestro Señor está con nosotros. Pero esto también nos llama a nosotros a la acción. Recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro: Satanás os ha pedido, pero yo he orado por ti. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo a Pedro, mira lo que yo voy a hacer contigo. Te voy a levantar
Pero ¿cuál es entonces el objetivo de levantar a Pedro? Que ayude a sus hermanos. Y es lo que Pedro haría más adelante al poder ser el líder de la iglesia primitiva. Esto nos muestra a nosotros, amados hermanos, un gran ejemplo también. Como Josué cuidó a los demás y no los dejó caídos, así nosotros tenemos que cuidar a los demás y no dejarlos caídos. Si usted ha llevado el curso de Vida Nueva en Cristo 3, recordará que es un curso que básicamente se puede traducir en una frase: los unos a los otros. Es un curso que se encarga de describir clase a clase la cantidad de responsabilidades que por amor tenemos los unos a los otros. Le menciono algunas que nos dice la Biblia. Gálatas 6:2, llevar las cargas los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:1, animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Hebreos 10, 24 y 25, congregarnos para estimularnos unos a otros para obrar en amor y en buenas obras. Primera de Pedro 8:10, ministrar a los demás conforme a los dones que hemos recibido de Dios. Santiago 5:16, confesarnos unos a otros las ofensas y orar unos por otros. Efesios 4:32, perdonar unos a otros. Colosenses 3:13, soportarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11, amarnos unos a otros. Filipenses 2, 3 y 4, considerar a los demás como superiores a mí para poderlos cuidar. Primera de Tesalonicenses 4:18, alentarnos unos a otros. Y Primera de Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amado hermano, si Josué ayudó a sus hermanos a levantarse cuando estuvieron caídos, ¿qué tenemos que hacer unos con otros? Ayudarnos. Pero pastor, es que yo no conozco mucho. ¿O qué pasa si el que está caído es el pastor? ¿Tiene alguno de ustedes la autoridad para exhortarme? Sí, entre tanto que usted venga con la palabra, lo mismo que sucede yo con usted. Yo no tengo ninguna autoridad para exhortarle a usted a menos de que yo vaya con la palabra de Dios. Si alguna vez lo regaño fuera de la palabra, no me haga caso. Pero si lo que le estoy diciendo es conforme a la palabra, pues haga caso a la palabra. Lo mismo sucede. Así sea el pastor el que ha caído, puede recibir la exhortación, si pudiera Abby hablar hasta de Abby, si es que viniera con la palabra de Dios. Pero no solamente tenemos que exhortar, porque eso sí nos gusta, ¿no es cierto? Fulano de tal cae y voy a exhortarlo. Eso nos encanta. Te propongo un camino todavía mejor. Es bueno la exhortación y es necesaria, sí, pero muchas veces también lo que se necesita es el ánimo. Animar a la persona. Amado hermano, esa persona ya se siente mal, está en el piso. Esa persona, si tiene el Espíritu Santo, ya tiene vergüenza en sí mismo. Sí, por decirlo así, no tanto es hacer leña del árbol caído. Eso es muy fácil. Sí, repito, en ocasiones es necesaria la exhortación y entre más grave es el pecado, hay que dejar en claro que lo que ha hecho es malo y muy malo. Sí, pero la persona no se le deja en el piso. A la persona se le levanta, se le restaura, se le ayuda. Para poder terminar esta
semana anterior andábamos haciendo una capacitación en Celendín. Ya en otros momentos les he hablado de estas capacitaciones que hacemos a personas de pueblos que no tienen acceso a educación ministerial, a líderes, pastores, maestras de escuela dominical, etcétera. Los reunimos y les damos una capacitación. Y en una de esas capacitaciones tuvimos un break, estábamos tomando un refrigerio y por ahí había un hermano que recién se había unido a esta fecha, porque lo hacemos 2 veces al año, recién había ido por primera vez. Y yo me le acerqué y estábamos ahí conversando y él me estaba conversando sobre su vida. Y él me decía: pastor, la verdad que yo me he divorciado hace 3 años atrás. Tanto mi persona como mi esposa caímos en pecado y terminamos divorciados. Y mi pastor me dice, me puso en disciplina, y eso lo entiendo perfectamente. Pero no solamente me puso en disciplina, sino que me ha dicho que la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros tienen su lugar en el lago de fuego, y yo ya no tengo opción alguna. Y cada vez que puede, mi pastor me está recriminando, me dice: yo estoy tratando de mantener en orden mi vida, pero constantemente mi pastor me está recriminando y me está condenando. Amado hermano, ahí ya hay un desbalanceo. Sí, el pastor hizo muy bien en disciplinarlo, era necesario, excelente. Pero tú no puedes dejar sin esperanza a una persona. No le puedes llegar a decir: ya no tienes perdón de Dios. Mientras que esa persona vaya al Señor y le pida perdón por sus pecados. Amado hermano, eso es fundamental. Papá, mamá, tú que estás acá, recuerda esto: cuando tú disciplines a tu hijo, que a veces es muy necesario incluso llegar a lo que yo le llamo la pena capital, que ya sería donde se aplica algún tipo de corrección física, aun aunque tuvieras que llegar a ese extremo, no lo puedes dejar ahí tirado y caído. Tienes que ofrecerle esperanza de perdón en Cristo Jesús. Tienes que ofrecerle la esperanza de que si va a Cristo y le pide perdón, Él va a ser perdonado por sus pecados. Amado hermano, sí, el pecado carga culpa en nuestro corazón y Dios la puso allí para que nosotros no estemos cómodos con el pecado. Pero somos despiadados cuando una persona caída no lo guiamos a Cristo para que encuentre solución a su culpa. No seamos de ese tipo de creyentes. Seamos como Josué, o mejor aún, seamos como el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces has caído que el Señor Jesús haya visto? ¿Y cuántas veces te ha perdonado? Si el Señor te ha perdonado tanto, tienes que hacer lo mismo con tu hermano. Si el Señor te ha levantado, dice la palabra, 7 veces cae el justo, y el Señor nada más le levanta 6, porque a la 7ª ya no. ¿Así dice? 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, 7 veces el Señor vuelve a levantarlo. Amado hermano, tenemos que hacer todo lo posible porque ninguno de nosotros caiga, sí, pero si alguno cae, no solamente puede quedar en exhortación, hay que ayudarlo a levantarse.